Buenos días, amados hermanos y hermanas, un buen número de hijos de Dios que en el nombre de Jesús nos hemos congregado en esta mañana. Y bueno, pues quiero dejar que sea la palabra la que quede al final como impacto y buen sabor de boca, así que voy a aprovechar este momento para daros las gracias de parte de mi esposa y de mí por la invitación de estar de nuevo entre vosotros por segunda vez. Aunque no conocemos a todos, porque creo que el año pasado no estabais, pero la mayoría yo creo que sí. Por lo menos vuestras caras nos resultan familiares y ya muy cercanas. Así que salimos mañana de nuevo para San Sebastián, donde estamos sirviendo al Señor. Y por lo menos os quiero dejar con un par de temas de oración, que son muy importantes para nosotros. Estamos en un momento en el desarrollo de la obra, en una zona desprovista de testimonio y de iglesias en poblaciones importantes. Yo sé que también eso pasa en Andalucía. Pueblos grandes donde no hay iglesia establecida. Pero quédense con estas dos poblaciones donde estamos queriendo levantar una nueva obra desde la ciudad de San Sebastián, donde está la iglesia madre, en el barrio de Amara. Así que cada vez que escuchen Real Sociedad Almería, partido de fútbol, ahí está jugando el Almería a 300 metros de donde estamos nosotros congregados como iglesia. Si algún día os perdéis por San Sebastián o queréis venir a vernos, pues la iglesia está muy cerquita del estadio de fútbol de Anoeta. Bien, pues estamos en dos poblaciones. En Tolosa, que está a 30 kilómetros de San Sebastián, una población del interior, muy nacionalista, muy vasca, muy politizada, como casi todo el País Vasco. Y luego estamos en Azpeitia. Y es interesante que en Azpeitia, que es un pueblo de la montaña, a 45 kilómetros de San Sebastián, es donde comenzó la contrarreforma protestante. Y esto es muy significativo porque allí no hay iglesia y los creyentes de momento se están reuniendo en las casas, pero ya estamos viendo la posibilidad de poder alquilar un local, igual que en Tolosa. Así que es una buena noticia, os mantendremos informados para que oréis, por favor. Necesitamos vuestro apoyo en oración. Bien, pues no acostumbro a cambiar el mensaje cuando ya vengo de mi casa preparado porque entiendo que el Espíritu Santo le guía al predicador en la preparación del mensaje. Pero quiero dar una pincelada de un texto que está en mi corazón conforme ha ido pasando el culto en el desarrollo de esta mañana. Así que antes de ir al tema, que lo voy a predicar porque para eso el Señor me ha traído y estoy convencido de que lo tengo que dar, ¿recordáis cuál es el tema general que nos ocupa estos días? El título: Preguntas esenciales en la misión del cristiano y de la Iglesia. Y estas 4 preguntas que, digamos, yo he formulado son las que a mí me han parecido conveniente hacerlas. ¿Quién es Dios? Y tratamos de responder. ¿Quién soy yo? ¿Qué dice la palabra también? ¿Quién es el mensajero y cuál es el mensaje? Pero hay otro tipo de preguntas que me interesan más que estas. Y son las que Dios mismo me hace. Si alguno se ha aburrido de leer la palabra de Dios y de la Biblia, como a veces nos pasa, que nos cansamos de leerla porque nos resulta a veces o difícil de comprender o tediosa en según qué partes de la Escritura, una manera muy bonita de leer la Biblia es enfrentarnos a las preguntas que Dios nos hace y tratar de escuchar y de reflexionar. Y tengo una palabra, yo no sé exactamente para quién en particular, sé que para todos en general, porque es la palabra. Pero el Señor tiene esta palabra para ti, de una manera particular. Y yo no sé para quién. Primera de Reyes, capítulo 19. Y aquí encontramos una pregunta que Dios nos hace a nosotros también. Estas preguntas son tan esenciales como las que estamos viendo a la luz de Isaías, capítulo 6. Y estoy hablando a Iglesia del Señor, aunque hay varias iglesias locales representadas, pero la Iglesia es una. Estoy hablando a mis hermanos, que yo sé que tenéis un anhelo sincero
en vuestro corazón de agradar al Señor y de servirle. No tengo ninguna duda de eso. Por esa razón estás aquí. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes, del primer libro de Reyes, Dios le hace una pregunta a Elías que se la hace 2 veces, al final del versículo 9 y al final del versículo 13. Y yo aquí voy a poner mi nombre porque esta pregunta es para mí. ¿Qué haces aquí, Jaime? Por 2 veces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué le pregunta esto al Señor? ¿Por qué te está preguntando a ti en este momento esto al Señor? ¿Qué hizo Elías? Versículo 9, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías está desanimado y Elías se encierra en una cueva. Y hay hermanos míos queridos en Cristo aquí que están en su particular cueva, encerrados en su mundo, en sí mismos, con miedo a salir. Y hasta cierto punto se entiende. Vamos a tratar de comprender a Elías, porque él responde a la pregunta que Dios le hace. Versículo 10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Así que es una persona que tiene claro que ama al Señor. Y ahora dice: porque los hijos de Israel, refiriéndose a mis hermanos, han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Muchos de nosotros nos sentimos solos allí donde Dios nos ha puesto, en nuestro lugar de trabajo y a veces también en la iglesia, donde vemos, como dijimos ayer, que el hombre moderno ni siente ni padece ningún tipo de necesidad espiritual, que muchas de las iglesias no están creciendo, etcétera, etcétera. Y la tendencia humana y del creyente fiel y sincero es a replegarse, a encerrarse y a tratar de conservar mi espiritualidad viendo que todo lo demás parece que se viene abajo. Evidentemente Elías está equivocado. Sus sentimientos no son, aunque sean estos, están distorsionados. Y aquí viene la invitación que el Señor nos hace esta mañana. Y antes de predicar la palabra, quiero que la escuches. Versículo 11. El Señor le dijo, notad que no le replicó, no le dio un azote, le habló y le dijo: Elías, sal fuera. Estás metido en tu mundo, en tu cueva, sal. Y ponte en el monte delante de mí. Y esto es lo que el Señor te pide ahora que hagas. No que te olvides de tus sentimientos. Si estás mal, estás mal. No le des más vueltas, pero sal. Ponte de pie. Sal, ponte de pie. Sí, que te lo digo en serio, que te pongas de pie. Que a través de este gesto estemos diciendo: mira, no me voy a quedar ahí sentado, petrificado, escondido, agazapado. Salgo fuera, porque el Señor me lo dice. Y ponte delante de mí. Y delante de Él estamos. Desde que hemos empezado la reunión, no solamente ahora, pero si alguno todavía no ha salido de su cueva, es el momento de salir. Y he aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de él. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y dice ahora: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ya no dentro, ahora fuera. Y ahí fuera va a escuchar lo que Dios le tiene que decir. Primero Dios lo saca, porque estando dentro
Va a oír, pero no va a escuchar. ¿Ya hemos salido todos de la cueva? ¿Ya hemos tratado de dejar nuestro pequeño mundo de sentimientos, de frustraciones, de dolor, de incomprensión atrás? Lo maravilloso es que el Señor nos entiende. Y como Él nos entiende, nos invita a venir delante de Él, para que lo que nos tenga que decir ahora lo podamos escuchar, lo podamos entender y lo podamos abrazar. Y que cuando salgamos de aquí, que no sea para encerrarnos en la cueva, sino para vivir de cara al mundo, a nuestra familia y sobre todo delante del Señor. Vamos a orar. Señor, estamos delante de ti. Y tu presencia, como has prometido, y lo sabemos, está aquí. Y cuando tú hablas, Señor, pues nosotros callamos, guardamos silencio, porque no queremos escuchar el latido de nuestro corazón que nos dice que el mundo va de mal en peor, que las cosas son difíciles. Señor, no sé aún ni yo lo que me vas a decir y lo que nos vas a contar de tu parte, pero obedecemos a este gesto sencillo de salir y de ponernos delante de ti y de dejar que seas tú quien nos hables y quien nos transformes. Es la obra de tu Espíritu. Y lo que tú esperas de nosotros, Señor, es que salgamos de nuestra cueva y te miremos a ti. Quizás con ese silbo apacible. Pero, Señor, háblanos. Lo necesito y lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. No entramos en la cueva, nos sentamos. Y como introducción a un pasaje complejo, difícil, de Isaías capítulo 6, es maravilloso ver cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Este es un principio de la hermenéutica bíblica. No tenemos que inventar nuestras propias leyes de interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que cuando leamos un pasaje como el que vamos a leer hoy y no lo comprendamos demasiado bien, porque no es tan sencillo, tenemos que ir a otros textos de la Escritura donde arrojen luz sobre lo que aparentemente hemos leído y no está claro. Isaías capítulo 6. Y después del maravilloso deseo, anhelo y decisión concretada por Isaías, no solamente de emoción, de palabras, sino también de convicción, del versículo 8 que vimos ayer, y quizás para los que no han estado quiero decir lo que dice el pasaje de Isaías 6. Lo puedes leer en tu Biblia, o si no puedes escuchar la palabra, con los ojos abiertos o cerrados, como te plazca. Pero en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, vamos a decirlo juntos, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines lo dijeron más fuerte que nosotros. Otra vez, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, digámoslo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía, pensemos, reflexionemos, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Lo decimos juntos? Entonces dije yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no está en la cueva. Lo estuvo. Fue al templo, asustado, muy asustado. Y el Señor se reveló a él como a Elías en la cueva en un acto soberano y lo sacó, pero no a la fuerza. Isaías obedeció al Señor y salió, como también Elías. Y ahora todos esperaríamos que el Señor le iba a allanar el camino, se lo iba a poner muy fácil. No. Pero por difícil que sea la misión, Isaías la pudo llevar a cabo porque tuvo una visión de altura. Más que fuerzas y aliento, tomó poder. Tuvo una visión de profundidad. El Señor lo quebrantó, lo humilló, lo trató, lo trabajó, lo preparó. Así que no depende de cuán fácil o difícil sea la labor que tengamos que hacer todos. La vida es complicada y es difícil, y más en los tiempos que corren. Pero la corriente de este mundo no nos tiene que sacar del lugar donde Dios nos ha puesto. Así que si estamos siendo impactados por el poder de su presencia, en su gracia Él nos va a permitir servirle en este mundo complejo y difícil como es el nuestro también. Así que lo que viene ahora es, si cabe, el más difícil todavía. Versículos 9 al 13 de Isaías 6. Y le dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, dice el profeta. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, otra pregunta esencial, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Es un texto complejo, pero está en el contexto que nos está ocupando. Sería muy fácil para el predicador haber terminado ayer con el precioso mensaje misionero y todos nos levantamos, salimos de la cueva y decimos, Señor, te serviré, te seguiré esta semana. Y ahora tú, esto que viene a continuación, que es el tema de hoy. ¿Quién es Dios? Primer día. ¿Quién soy yo? Lo vimos también. ¿Quién es el mensajero? Ya escuchamos el resumen al principio del culto. Y el tema de esta mañana, ¿cuál es el mensaje? Pues este es el mensaje. ¿Qué, esperabas otro? Este es el Evangelio. Y es que no hay otro Evangelio. Este es el Evangelio. Tenemos que darnos cuenta que estamos en un mundo que está en constante movimiento y en continuo cambio, pero que estos cambios no solamente tienen que ver con los avances científicos y las nuevas tecnologías.
es un cambio en el campo de las ideas, de los valores y de las creencias. Ahí está el verdadero cambio. Hoy la gente ya no se pregunta si esto o aquello es verdad o es mentira. Ni tan siquiera se pregunta si el Evangelio es verdad o es mentira. Lo que la gente hoy se pregunta es si esto o aquello me gusta o me atrae. Y todo aquello que a la gente le gusta o le atrae, lo toma como palabra de Dios, como verdad absoluta. Si te gusta, hazlo. Aunque sea lo que la palabra de Dios incluso condena. Esto quiere decir, pues, que a nivel popular tú puedes creer lo que quieras. Puedes inventar tu propia verdad y escoger tu fórmula espiritual para vivir. Y de este modo el concepto de la vida y aún de la muerte se ven alterados por esta manera de entender el mundo. Así que no nos extrañe que los matrimonios cada vez duren menos, porque el concepto bíblico del matrimonio desaparece. No nos sorprende que haya más familias rotas, más hogares disfuncionales. Todo se ve alterado. Ahora, para el tema que nos ocupa, en una sociedad cada vez más relativista y pluralista, la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio y la evangelización en particular se rechazan como actividades incompatibles con el espíritu de nuestra época. La tarea evangelística se ve como un atropello a la libertad del individuo. De tal forma que gobiernos y naciones nos están, ya que no nos pueden quitar de momento de en medio, que lo seguirán intentando y lo conseguirán de un modo o de otro. En el País Vasco hay una ley, un decreto, concretamente en la ciudad de Bilbao. Nosotros estamos en San Sebastián, a 100 kilómetros, pero en Bilbao, la ciudad, las nuevas iglesias evangélicas que se quieran establecer lo van a tener que hacer en el extrarradio de la ciudad, no dentro del municipio o de los barrios. Fuera. Nos quieren hacer creer que nuestra fe, porque no es la de ellos, es una fe para ser expresada dentro de nuestros templos, pero no en la calle. Cuando todos los años, en Navidad, en verano, 3 veces al año, salimos como iglesia, toda la iglesia, luego tenemos otro tipo de actividades evangelísticas, pero como iglesia salimos a cantar al bulevar, al centro de San Sebastián, donde más gente hay, en momentos importantes. Además, la gente está dispuesta a escucharnos y hasta nos aplauden cuando cantamos el coro de la iglesia. Pues cada vez los permisos que nos piden son más exigentes. ¿De qué hora a qué hora vais a estar? Lo tenemos que firmar al ayuntamiento. ¿Cuánto espacio en metros vais a ocupar? ¿Qué tipo de sonido vais a emplear? Está bien, por un lado está bien, pero cada vez nos van a ir achicando más y nosotros tenemos que decir algo muy claro. La fe, que es personal, es verdad. Nuestra fe, la de cada uno de nosotros, es personal. Sin embargo, no es privada. Es decir, la tenemos que hacer pública. Entonces, nuestra sociedad que dice que esto no gusta, la tarea evangelística se ve como un atropello a la libertad del individuo y como arrogancia por nuestra parte. Cuando declaramos la singularidad de Jesucristo y cuando decimos abiertamente que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y claro, todo eso está en contraste y en contradicción con el espíritu de nuestra época. Por lo tanto, yo me quiero afirmar aquí y afuera de lo que dice el Evangelio. La buena noticia. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos creído, y si estás de acuerdo conmigo, dices amén, es la verdad. Por lo tanto, si es la verdad,
Esta verdad hay que contarla. Bueno, no he escuchado mucho el amén. Esta verdad hay que contarla. Además, es una buena noticia, por lo tanto, esta verdad hay que contarla con alegría. Y es además una verdad permanente y la tenemos que contar con confianza. Y es una verdad que es eterna. Por lo tanto, como no es nuestra, le pertenece a Dios, la tenemos que contar con convicción. Hermanos, aquí y allí, con humildad, con honestidad, con sencillez, pero hay que contarla. Porque si no, nos la hubieran contado a nosotros, en la calle. Así que estos ingredientes de esta verdad permanente, gozosa, auténtica, trascendente, están en los versículos que hemos leído. Isaías es un hombre decidido, él y otros, comprometidos, pero la misión propuesta por Dios y la gran comisión sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. Esa gran comisión es difícil. El profeta debe predicar su mensaje igual que nosotros en medio de una sociedad que no quiere escuchar y muchas veces en medio de un pueblo que está recluido en sus cuevas. ¿Hay infidelidad? Claro que también la hay. Pero hay tibieza, hay pereza, hay negligencia, hay falta de celo, hay falta de fervor. Notad que los versículos 9 y 10, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Estos versículos nos hablan claramente de cómo las facultades externas de la vista y del oído están cerradas para una buena parte del pueblo de Dios. Mientras que las facultades internas para entender, discernir, conocer y comprender el mensaje de Dios están igualmente bloqueadas. El uso de estos versículos en el Nuevo Testamento también están desplegados. Vayamos por favor a Mateo capítulo 13. Mateo 13. Y después de que el Señor Jesucristo en los primeros versículos explica claramente a través de la parábola del sembrador cuál es el mensaje del reino, y que después en los versículos 18 al 23, por si hubiera alguna duda, lo deja clarito, clarito a todo aquel que encima pregunta, oye, ¿qué es esto de la parábola del sembrador? Y el Señor lo desmiga y lo explica, y los niños y los mayores y todos lo entendemos. Versículo 10 de Mateo 13. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que acabamos de leer, y que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Vamos a Hechos de los Apóstoles, por favor. Último capítulo. Y mirad cómo traemos más luz
sobre lo que Isaías dijo y que nos puede dejar a todos, y nos deja a todos un tanto perplejos. El Señor Jesucristo tomó la profecía de Isaías para explicar por qué razón hablaba por parábolas, y luego explicaremos algo de esto. Y en el capítulo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 25, dice a la mitad del texto: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y aquí encontramos lo mismo que hemos leído antes. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Los gentiles oirán, pero el pueblo de Dios en este tiempo de la historia oirán, pero no captarán. Escucharán, pero no lo grabarán en su corazón. Así que este texto, usado tanto por el apóstol Pablo como por el Señor Jesucristo, constituyen otro buen momento para interpretarlo correctamente. Porque algunos sacan conclusiones equivocadas del texto de Isaías y de las palabras del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo. Si miramos todo el mensaje que Isaías predica, él transmitía la palabra de Dios, igual que el resto de los profetas, con tal claridad y sencillez, que su razonamiento era fácil de entender para todo aquel que estuviera atento. Por lo tanto, es evidente que la misión del profeta, la misión de nuestro Señor Jesucristo, la misión del apóstol Pablo, la misión de la Iglesia, al predicar el mensaje, no es cegar a las personas mediante un mensaje ambiguo o imposible de descifrar. Esto no es para unos pocos iniciados y que el resto, mira, para ellos no va la fiesta. Esto es para todos. De tal manera amó Dios al mundo. El mensaje es para todos. Por lo tanto, es evidente que su misión no era cegar a las personas mediante un mensaje imposible. Pero la respuesta del pueblo a la palabra de Dios, y aquí está la clave para entender esto, era de un continuo rechazo, de una desobediencia gradual, hasta llegar a ser casi total. Hasta el punto en que había llegado un momento en que ya no había marcha atrás. Y así resultó ser en los versículos 11 al 13 de Isaías 6. Y llegamos al meollo de la cuestión, y es que cuando la palabra de Dios es predicada, al igual que esta mañana, es predicada para salvación o para juicio. El pueblo es endurecido porque se niega a escuchar la voz de Dios. Y cuando más desoye la palabra de Dios, más se aleja y más se hunde en la impiedad y en la injusticia, las cuales arrastrarán a la nación al desastre. Mirad, estoy hablando a mis hermanos en Cristo, a creyentes. Y ya sabemos que dentro de la Iglesia del Señor y dentro del pueblo de Dios también hay personas que forman parte, digamos, de la vida de la Iglesia, aunque quizás no todo el mundo haya nacido de nuevo todavía. Y nadie se vuelve, ninguno de nosotros se vuelve de la noche a la mañana un arrogante, un rebelde, un incrédulo. Eso no se produce de la noche a la mañana. Pero eso sí se produce de manera gradual. Cuando comenzamos a marcar distancia, cuando comenzamos a no tomarnos en serio al Señor, cuando comenzamos a, como hizo Pedro, que antes de negar a Jesús,
Dice el texto que le seguía de lejos. Nadie niega a Jesús, digamos en un momento. Comienza el corazón a desplazarse y a enfriarse. Por lo tanto, cuanto más desoímos, cuanto menos en serio nos tomamos al Señor y su palabra, cuando Él nos habla en momentos puntuales y nos dice, sal de la cueva, si permanecemos en ella, cuidado, porque no vamos a estar mejor, vamos a estar peor mañana. Por mucho que me diga a mí mismo, sí, pero Señor, tú sabes, tú me entiendes, mis sentimientos, es que fíjate lo que me han hecho. Y uno empieza a compadecerse o autocompadecerse como lo hizo Elías, que pensaba que era el único creyente o el fiel creyente, cuando había miles de rodillas que no se habían arrodillado ante Baal. O sea que Dios tiene pueblo, que ni nosotros lo sabemos. Y a veces decimos, no, es que esta sociedad no quiere oír. Dios tiene pueblo en cada ciudad. Y nuestro cometido es salir de nuestros guetos, de nuestras cuevas, de nuestros templos y ser luz y ser sal en la tierra. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el versículo 11, dice el profeta. Es una forma de decir cómo irán las cosas y cuál será el final. Y el Señor anticipa aquí lo que será la devastación y la deportación y aún la destrucción del pueblo provocada por una sola causa. Y aquí está el mensaje para entender estos versículos. Provocada por una sola causa. Oyeron la palabra de Dios y la rechazaron. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que no se trata de oír la palabra esta mañana, sino de apropiarnos de ella por fe. Y no vale con salir de la cueva. Tenemos que decir, Señor, no solamente no voy a volver, sino que te quiero servir en el mundo donde me has puesto. El árbol es talado, pero dentro del tronco hay vida, la simiente santa, el remanente fiel. La promesa del Mesías es la garantía de un pueblo seguro que finalmente disfrutará de las promesas. Es interesante que un poquito más adelante, capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Así que esto no es el final, ni de la historia del pueblo, ni de nuestra historia, pero es una llamada de advertencia. Así que cuando hablamos del mensaje que tenemos que predicar para llevar adelante la misión, y ahí tenéis vuestras notas, hemos de tomar en cuenta 3 elementos básicos. Aquí en vuestras notas, yo tengo aquí algunas hojas más sueltas, si alguno no las tiene y las quiere escribir, pues repartirlas, por favor. Creo que hay más por ahí, pero repartirlas si alguno no las tiene, porque el hecho de escribir nos ayuda después a retener, nos ayuda a reflexionar. Es una buena práctica venir a la iglesia, no solo con la Biblia, aunque lástima que algunos no la traen. Bueno, lástima no, yo les felicito. A los que no habéis traído Biblia esta mañana, os felicito, porque eso significa que la sabéis de memoria. No, hay que traer Biblia y hay que traer un cuaderno de notas. ¿Por qué? Pues porque hay tantas cosas que el Señor nos dice que tenemos que después llevarlas encima y meditar en ellas. Algunos elementos básicos. En primer lugar, tenéis ahí la inicial, el contenido del mensaje. Como primer punto. El contenido del mensaje. Tenéis la C, para daros una pista. Al igual que el mensaje del profeta Isaías, el mensaje del Evangelio de Cristo contiene un llamamiento claro al arrepentimiento y a la fe. Y este mensaje de la palabra de Dios gira en torno a 2 grandes verdades. Esto lo vemos de Génesis a Apocalipsis y esto lo vemos en el mensaje del profeta. La primera verdad es que Dios es justo. Dios es justo y no puede pasar por alto el pecado. Por eso debe condenarlo. Por eso Cristo llevó nuestro pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Alguien pregunta, ¿y qué necesidad hubo de que un santo inocente
tuviera que morir porque la justicia de Dios así lo reclamaba. Dios es justo. A la pregunta de quién es Dios, pues podemos añadir este otro atributo que no hemos mencionado estos días. Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado, debe condenarlo, porque la Biblia afirma que por cuanto todos pecaron, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios, pues la paga del pecado es la muerte. Son textos claves en Romanos 3:23 y 6:23. Ahora, la segunda verdad afirma con igual insistencia que Dios es amor. Primero, Dios es justo. En segundo lugar, Dios es amor y en su gracia desea salvar al pecador. Y el mensaje del profeta y el mensaje de la Biblia y el mensaje del Evangelio nos habla por igual de la justicia y del amor de Dios. Aquí no está el símbolo de la cruz, en algunas iglesias sí. Nosotros lo tenemos muy pequeñito en el púlpito. Y a mí me ayudan los símbolos. Hoy no traje ninguno, a propósito, porque ya teníamos los símbolos por excelencia en la mesa. No traje ninguna ilustración a propósito. Pero la cruz nos habla de la justicia y del amor de Dios. La verticalidad y la horizontalidad. Por eso el mensaje de la cruz es necesario que no lo perdamos de vista. La justicia, el amor, el juicio y la salvación. Siempre que predicamos, estamos trayendo responsabilidad sobre todos y cada uno de nosotros, porque a más luz, a más oportunidad que tengamos para escuchar la palabra, más Dios nos va a reclamar. Y si atendemos a su voz, mejor nos va a ir. Si desoímos su voz, nos vamos a alejar y podemos llegar a situaciones que jamás hubiéramos imaginado. La dureza del corazón es terrible. La soberbia del corazón es terrible. Cuando uno mira la historia de los reyes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es impresionante ver cómo muchos de los reyes empezaron bien siendo piadosos y terminaron mal, porque fueron confiándose en sí mismos, dejaron de buscar a Dios, perdieron sensibilidad espiritual. Y tú dices, ¿y esto? No sucede de la noche a la mañana. El mismo rey Salomón, que su oración al principio de su reinado tendría que ser la nuestra constantemente, que se puso como ese niño tierno con un corazón que no sabía nada, pero que tenía lo más importante, y es que dependía del Señor, no terminó precisamente bien. Y cuidado, no se trata de empezar solo bien. Hemos empezado bien, seguramente la mayoría de los que estamos aquí, entregando nuestras vidas a Cristo, pero nos tenemos que preguntar cómo vamos. Así que el mensaje tiene que ver con el contenido. En segundo lugar, la proclamación del mensaje. Ya sabemos lo que tenemos que predicar: la justicia y el amor de Dios. No un Dios justiciero, la justicia. No a un Dios que todo lo pasa por alto, no, la justicia y el amor. Y esto es lo que tenemos que proclamar. En segundo lugar, pues, la proclamación del mensaje. La palabra evangelizar se deriva de un término que significa divulgar, proclamar, llevar las buenas noticias. Por lo tanto, tenemos que proclamar la buena noticia, que es una buena noticia, por eso la tenemos que contar con alegría. Que la gente vea que tenemos un mensaje importante que dar y que es un mensaje bueno. Que no vean nuestros rostros ni en nuestras palabras, como a veces pasa, que parece que hemos sido bautizados en zumo de limón. Que vea que la vida cristiana tiene un brillo que no la puede dar nadie. Y aunque hay un elemento de juicio para aquel que no se arrepiente, eso no es para que nos pongamos serios, tristes, responsables, sí.
Pero el Señor ha salvado nuestra vida, ha alegrado nuestro corazón y tenemos que presentar el Evangelio con esa palabra sazonada con sal. Dar gracia a los oyentes. Ser mensajeros que comunican el verdadero mensaje. Ahora, todos estaremos de acuerdo, pues, en afirmar que la evangelización, que la proclamación, tiene que definirse en función del Evangelio. Si yo no sé cuál es el mensaje, no voy a proclamarlo bien porque seguramente voy a dar mi propio mensaje, como a veces podemos hacer. Así que la proclamación o la evangelización debe de presentarse en función del Evangelio. Y una de las condiciones para la proclamación de nuestro mensaje es la convicción que debemos de tener respecto al contenido del Evangelio, respecto a los hechos del Evangelio. A veces pensamos que ya predicamos el Evangelio cuando a alguien le contamos nuestra experiencia de conversión. Nuestra experiencia de conversión es importante y hay que contarlo, pero no tenemos que olvidar que en nuestra proclamación, en nuestra presentación, en nuestro testimonio, tienen que estar incluidos los ingredientes básicos del Evangelio. Que Cristo vivió, que Cristo nació, que no tenía pecado, que Cristo murió, que resucitó de los muertos, 1 Corintios capítulo 15, que resucitó, que volverá. Tenemos que predicar los hechos del Evangelio, porque si no, al final nuestra proclamación y nuestro testimonio habla solo de mi experiencia personal, que también la tenemos que incluir. Pablo la contó varias veces en el libro de los Hechos, contó su experiencia de conversión. Pero es que no solamente contó su experiencia de conversión, sino que su experiencia de conversión estaba basada en los hechos maravillosos del Evangelio, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del juicio de Dios. Y con esto quiero decir, pues, o queremos decir, que el mensaje que predicamos es mucho más que una simple presentación de nuestra experiencia personal. Esto nos obliga a leer la Biblia, a entender mejor estos hechos maravillosos del Evangelio, para que el Espíritu Santo tome la palabra y pueda traer convicción de pecado a los corazones. Porque a veces cuando contamos nuestro propio testimonio traemos emoción a los que nos escuchan. Está bien, pero a veces hay emoción pero no hay convicción de pecado. Son dos cosas distintas. El Espíritu Santo, para que haya conversión, tiene que traer convicción de pecado. Y solamente la convicción de pecado nos la da el mensaje del Evangelio. Y otra vez, no estoy en contra de contar nuestra experiencia personal de conversión, pero tenemos que acompañarla, o tenemos que asegurarnos de que a ese amigo, a ese vecino, quizás en un primer encuentro le cuento mi experiencia y me dice, oye, es que tú has cambiado, no eres el mismo, vale, le cuento mi experiencia, pero en otro momento le digo, mira, es que mi experiencia, que sepas que descansa en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ah, ¿y qué hizo Cristo por ti en la cruz? Entonces, uno cuenta lo que la palabra de Dios enseña, el Evangelio. Os digo esto porque nosotros tenemos amigos budistas, musulmanes, que tienen su experiencia. Y gente que no tiene, digamos, ninguna confesión religiosa y tiene su experiencia. Y hacen de su experiencia el lema de su vida. Craso error. Porque Satanás, entre otras cosas, es experto en generar situaciones de experiencias, incluso de sanidades. Conocemos a una mujer que nos ha acompañado varias veces a la iglesia, escucha el Evangelio, se siente bien, pero todo su mundo gira en torno a la nueva era y en la experiencia de sanidad que dice que ha tenido, pues, y ahora es vegetariana 100%, no tengo nada en contra de los vegetarianos, está bien, pero todo su mundo y toda su ideología gira en torno a esos nuevos dioses sin rostro de la sociedad de nuestro tiempo. Por lo tanto, no podemos hablar de Cristo como maestro si primero no hablamos de Él como redentor. Y no podemos hablar de Él como modelo y ejemplo, que queda muy chulo, que queda muy bien, que queda muy guay. Ah, Jesús es mi modelo. Pero preséntalo también como Salvador y como Señor
eso ya pica un poquito más. Porque si Él es Salvador y Señor, uno ya se siente aludido a que, oye, ¿qué pasa? ¿Que estoy perdido o qué? Pues sí, estás perdido. Así que Jesucristo es mucho más que modelo y maestro. Es Señor y es Salvador. Y en tercer lugar, tenemos para mí una parte muy importante en esta era posmoderna que nos toca vivir. Hermanos, este posmodernismo que aparentemente es contrario al cristianismo, y lo es en muchos aspectos, es una oportunidad maravillosa que nosotros tenemos como cristianos de usarlo. Porque el posmodernismo, que no tiene valores absolutos, todo es relativo, como hemos dicho al principio, lo que sí busca, sin embargo, ¿sabéis lo que es? Que algo sea tangible y real, que yo lo pueda ver. Ya sabemos que la vida cristiana es por fe, pero la gente necesita ver a un pueblo que adora. La gente necesita ver a un pueblo que se ama. Y eso no son palabras, esto son realidades que vemos constatadas en la Escritura. Vamos un momento a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Y que nadie me diga que esto formaba parte del pasado y que no tiene que ver con nosotros, tiene que ver muchísimo con nosotros. Hechos capítulo 2, dice el versículo 40, ante el anuncio, la proclamación, sed salvos de esta perversa generación, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la consecuencia, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La encarnación del Evangelio, en tercer lugar. Creo que algo de esto dije el año pasado, porque es un tema, para mí, fundamental para nuestras iglesias y nuestro cristianismo, digamos, también en lo personal y familiar. La evangelización, que tiene que definirse, hemos dicho, en función del Evangelio. Y el Evangelio sabemos qué es, dos verdades fundamentales, la justicia y el amor de Dios. La proclamación, darlo a conocer, la encarnación, ese mensaje que lo comunicamos en palabras, porque es el vehículo, las palabras con que nos comunicamos, tiene que interiorizarse y tiene que expresarse, tiene que encarnarse. Y el Evangelio nos habla que hubo un movimiento descendente. El del Señor de la historia. Pues aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Pero ese movimiento descendente del amor de Dios nos marca también cuál es el movimiento, no solamente vertical, sino horizontal, para alcanzar a los pueblos y a las personas. Es decir, si Cristo, el Evangelio hecho carne, la palabra hecha carne, se encarnó y descendió, la iglesia también tiene que descender, tiene que bajar. Si Cristo no solo descendió, sino que se acercó y tocó a personas que nadie quería tocar, la iglesia también lo tiene que hacer. Y si Cristo, que descendió y se acercó y tocó, se humilló, no solo lavando los pies de sus discípulos, sino que como siervo fue a la cruz, se humilló, la iglesia también se tiene que humillar. Porque si no hubo otro camino para él, pregunta esencial, respondedme vosotros. Si no hubo otro camino para él, ¿acaso habrá otro camino para nosotros? No. A la persona que está a tu lado, o a las que están a tu lado,
Pon tu mano sobre su hombro. Mírale a los ojos, miraos a los ojos. Acércate y dile algo. No sé, Dios te bendiga. Merece la pena seguir al Señor. Acércate. Quizás hay alguien aquí que hace tiempo que no has visto, que no has saludado, que no has abrazado. Y tenemos que romper con esos grupos de amigos dentro de la iglesia. Todos tenemos amigos, está bien. Pero ¿qué pasa con los que llegan y nadie se fija en ellos cuando acaba la reunión? Si es una persona que viene por primera vez, lo más probable es que no regrese. Si es una persona que viene herida, hermano en Cristo nuestro, y que no te lo va a decir o tú no lo percibes, acércate igualmente. No nos tiene que asustar tocar a las personas. Jesús lo hizo. Y cuando tocó a aquellos leprosos, yo me pregunto, ¿cuántos años haría que nadie habría tocado a ese hombre? ¿Cuántos años o tiempo hace? Y a veces tenemos en las iglesias hermanas viudas, gente sola, quizás divorciada. Y claro, muchos llegamos a casa y tenemos quien nos saluda, quien nos atiende, quien nos dé un beso, una palabra de bienvenida. Pero a veces no sabemos las necesidades reales que hay en los corazones de las personas. Y no cuesta nada. Ahora, al acabar la reunión, abrazarnos y saludarnos. No solo con los que siempre hacemos, sino que busquemos también entre nosotros a otras personas. Así que este movimiento descendente del amor de Dios establece el modelo. Me encanta porque la Biblia no habla tanto de estrategias, que las hay, pero hay un modelo. Y este modelo es nuestro Señor Jesucristo. En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña tenía que enfrentarse a una posible invasión, Winston Churchill solamente podía ofrecer a su pueblo 3 cosas, que la recordaréis: sangre, sudor y lágrimas. Y el Señor Jesús dice estas 3 cosas, y con esto concluyo. Si alguno quiere venir en pos de mí, primera cosa, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Tercero, sígame. Y no hay nada en el mundo que merezca más la pena que esto. Porque cuando lo hacemos, los sentimientos se encienden. Nuestro amor y nuestra pasión por Cristo va subiendo de temperatura, aunque haya momentos donde nos den ganas de meternos en la cueva. Mejor que no lo hagamos, porque esa cueva nos va a llevar cada vez más para adentro. Tengamos un tiempo de silencio, como estos días. El Señor te ha hablado, me ha hablado. Habla tú ahora con Dios. Quizás le tengas que pedir perdón por el tiempo que llevas encerrado en tu mundo, en tu cueva. Dile, Señor, perdóname, pero gracias por invitarme a salir, y ahora que estoy fuera, quiero vivir este día, esta semana, para ti. Ayúdame. Pon tu poder en mí. Habla con Él. Dile con tus propias palabras lo que hay en tu corazón. Tengamos un tiempo de silencio para hacerlo.